Hola, buenas tardes, me presento, mi nombre es Kevin Efraín Villalobos Nevares, curso el sexto cuatrimestre de la carrera de Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Durango. En este caso vengo a presentar mi evidencia de conocimiento relativa a la unidad 2, de la cual voy a hablar de métodos numéricos. Mi profesor es el maestro en ciencias Raúl Villanueva Vallejo y este video se subirá el 7 de julio del 2021, del año presente. Comenzamos con una ligera introducción relativa a los métodos numéricos. Tenemos una definición un poco breve de lo que son, para lo que nos sirven, que en sí un método numérico, y lo vamos a ver un poco más adelante, es simplemente una manera de resolver un problema haciendo uso de conceptos básicos, de algún software o simplemente de una manera esquematizada, una táctica por así decirlo, para llevarlo a la facilidad y a la practicidad, que es lo más importante. Entonces aquí ya tenemos un ejemplo y tenemos ya una definición hecha por mí de que son tácticas específicas para resolver o hacer más fácil el procedimiento de algunos problemas matemáticos. ¿Y esto a qué hace referencia o con qué lo puede ejemplificar ya en la vida real, ¿no? O en este caso en ingeniería? Cuando comenzamos la carrera se ve mucho en sistemas de animaciones y también en 4D, en la cuarta dimensión, las matrices. Y aquí podemos ver que tenemos una matriz y hay un método numérico que muchas veces llamamos erróneamente un procedimiento, más sin embargo un método numérico conlleva un procedimiento, pero lleva también estudio y preparación anterior. Pero un método numérico, y el que tenemos aquí, que es fácil de representar, bueno, de visualizar y de reconocer, es el método de Gauss-Jordan para la resolución de matrices, donde simplemente el procedimiento, imagino que ese ya es de saberse, pero es, creo, el ejemplo más claro que puedo dar para una ingeniería de lo que es un método numérico. Y aquí tenemos simplemente que es el hecho para resolver más fácil una matriz. Después ya tenemos la aproximación. Antes de continuar ya con todas estas definiciones y entrar un poco a sus ejemplos, todo lleva una conexión verdaderamente fuerte en estadística, debido a que vamos a ver temas un poco más adelante que van de la mano uno con el otro, por lo tanto no es lo mismo que yo pueda decir, es que esto es diferente a esto, porque al final del día o son contrapartes o son casi lo mismo, pero sí tienen sus variaciones. Y aquí vamos a acercarnos con el primero, que es la aproximación, que es, como su nombre lo dice, qué tan aproximado está de ser realmente. Esto va de la mano con lo que va a seguir, que son las cifras significantes, pero 3.1416, aquí conseguí los números, creo, más representantes, más fáciles que podemos reconocer, que pi, sabemos que 3.1416 es una aproximación porque pi tiene muchísimos números después del punto. O sea, no es nada más 3.1416, no, son muchos números más, pero es una aproximación para la facilidad del uso del número, utilizar nada más 4 cifras después del punto, igual con el número de Euler. Y al final, que creo es el ejemplo más fácil para utilizar, es la expresión numérica de un tercio, que sería .333, que en calculadoras viene con una rayita arriba, que significa que es infinito. Pero ahorita vamos a ver en qué casos es bueno hacer eso y en qué casos no es bueno hacer eso. Primero vamos a entrar con el error numérico, que son los resultados de la aproximación. Como mencioné, siempre va a estar de la mano un término con el otro. Y aquí tenemos que los errores numéricos son el resultado de las aproximaciones. ¿Qué quiero decir con esto? No va a ser completamente exacto el utilizar pi como 3.1416. Si quisiéramos hacer una operación completamente exacta con pi, tendríamos que poner todos los números de pi. De esa manera no tendríamos un error absoluto. Ahorita vamos a demostrarlo con ejemplos. Considero que son 3, debido a que es el absoluto, el relativo y el redondeo. Dentro del redondeo entra en el truncado.
y el propagado o que termina siendo de los mismos. El relativo es lo que nos termina dando como en porcentaje de la aproximación del error. El redondeo son los errores por redondeo, que es el redondeo exacto y el redondeo truncado. Y el propagado, que creo que ese es el del único que no conseguí un ejemplo en imagen, pero el propagado es simplemente ese error de que estamos en un examen y por no poner las mismas cifras o por no usar los mismos decimales es de que pueda aumentar en dos unidades al final o en 2 unidades menos al final, que eso pasa mucho en los ejercicios de física y electrónica, de que, ay, es que utilizó nada más .11 y no .100, bla, 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 bla. Ese es el error más claro de un error numérico propagado. Después aquí ya tenemos los errores, que podemos ver que el absoluto es al que me refiero. La aproximación es el valor que se obtuvo al usar 3.1416. Y el valor verdadero es el valor que se hubiera obtenido al usar el valor de pi completo y no solamente sus cifras significativas, que ahorita vamos a ir adelante con eso. El error relativo es el que les mencionaba. Ya tenemos utilizando de ejemplo, todo está conectado. El error absoluto lo vamos a dividir, nos va a dar un número y ese va a ser el porcentaje del error relativo de todo lo que llevamos anteriormente. Después mencioné que el redondeo involucraba el truncado y el simétrico o exacto. ¿Y esto qué es? Nuevamente, estamos trabajando con unidades en tercios. Podemos ver que 3 medios es 1.666 y un sexto más un sexto sería 1.667. Y aquí es donde uno dirá, ¿qué diferencia hay entre el error del punto 666 y el punto 667? La diferencia está en que si al sumarle un tercio, o sea, al sumarle otro punto 333, con el 666 va a quedar en 1.999, no nos va a dar un 2. Y al utilizar un redondeo simétrico que nos queda en 1.667 al sumarle el tercio, ahí es donde nos va a dar el 2. Esos son de los errores de que el error propagado va a generarse después de nuestro error truncado simétrico, de nuestro redondeo. Al final terminan siendo errores. ¿Por qué? Porque no está siendo exacto el valor o los valores que estamos utilizando. Después ya venimos nuevamente con las cifras significativas, que esto es como su nombre lo dice, o sea, son las cifras que nosotros no sabemos. Aplicándolo a nuestra carrera es como si es como saber de que una dirección IP privada la podemos identificar fácilmente por el 192.168, que eso sería nuestra cifra significativa que aplica a nuestra carrera. Pero yéndonos ya al ámbito general, al rubro de las matemáticas, creo que nuevamente creo que son los números más comunes, pi y el número de Euler. Como les decía, pi, sus cifras significativas son las que no están resaltadas completamente en negro, que es 3.1416, pero le puedo asegurar que un estudiante abajo de ingeniería, a menos de que se meta mucho en las matemáticas, no va a saber de que después del 3.1416 sigue un 92. ¿Por qué? Porque no son cifras significativas. Igual con el número de Euler, siempre hay 2.7182, pero tiene después cifras que no es que se tomen, que se borren, que no se tomen en cuenta, simplemente de que para la facilidad del ser recordadas, del ser utilizadas, de su practicidad es que se recorta a 3.1416 y a 2.7182. Es lo mismo. Jugando con una calculadora, si uno multiplica pi por 1, le sale 3.1416, porque es el número que está programado con el que va a identificar la calculadora que vale pi, igual el número de Euler. La precisión y la exactitud. Llegando ya casi al final, tenemos estos dos puntos, bueno, son 4, porque después tenemos el sesgo y la incertidumbre, de que van completamente de la mano. Y primeramente tenemos como que el punto bueno, ¿no?
Todas mis definiciones anteriormente las he puesto en comillas debido a que no son palabras exactas. Estamos viendo errores, por lo tanto son palabras aproximadas para describir con la mayor precisión y exactitud posible los términos que estoy viendo. Y creo que ahí di un ejemplo léxico de lo que es la precisión y la exactitud. La precisión va de la mano de la dispersión o la incertidumbre, como puede ser su otro nombre, de que entre menos dispersión hay más precisión. La exactitud es la contraparte del sesgo. Entre menor sesgo, más exactitud. Y sé que hasta este momento han dicho, no, es que, ¿qué es la dispersión? ¿Qué es la exactitud? ¿Qué es lo que vamos a ver enfrente? Enseguida. Aquí podemos ver con esta pequeña gráfica el valor de la referencia y que la precisión y la exactitud van de la mano. ¿Sí? Entonces vamos a pasar a nuestros últimos dos puntos, que son la incertidumbre y el sesgo, que como ya mencioné anteriormente son la contraparte de la precisión y la exactitud. La incertidumbre es el error o alejamiento del valor real a calcular. Si no calculamos bien, es como si no le atináramos. ¿Qué pasa con esto? No estamos siendo precisos en el valor que vamos a calcular. Tenemos incertidumbre al momento de que tenemos que calcular un 4. Digamos que el resultado exacto es 4. Tenemos una incertidumbre mínima o ligera si calculamos un 3.9. Eso significa que tenemos una precisión elevada. Pero si tenemos que calcular un 4 o nuestro resultado a buscar es un 4 y conseguimos un 3.2, un 3 o abajo del 3 porque tenemos una incertidumbre terriblemente alta. ¿Y esto qué pasa? Por los errores mencionados anteriormente. ¿Por qué? Porque no utilizó pi con sus cifras significativas, utilizó pi como 3.1, como 3.14. ¿Por qué? Porque no redondeó con exactitud. En vez de redondear con 1.667, redondeaba 1.66. Que como hemos visto a lo largo de todo esto, entre más cifras tenga, más preciso es, pero más laborioso y con un mínimo margen de error, se crea. Por eso es de que se tiene como cifra significativa, se ha estudiado lo suficiente para tener un mínimo de incertidumbre, y el sesgo es lo que nos hace por falta de alejamiento a la información o por la incertidumbre del procedimiento que tuvimos. El sesgo termina siendo como la dispersión, oyéndonos un poco a probabilidad, siendo como la desviación estándar, sin embargo, no es estándar. Pero el sesgo lo que nos hace es la falta del alejamiento por la información, porque no supimos manejar correctamente los datos que se nos proporcionaron, porque no supimos bien el procedimiento a realizar o porque simplemente no supimos calcularlo bien. Y hay que recordar que es una diferencia enorme entre calcularlo con, con incertidumbre, con precisión baja, a calcularlo con muy baja exactitud, con un sesgo terrible. Esto es lo que nos ocasiona es de que simplemente en vez de el 4 que estábamos buscando nos puede dar un 2 o nos puede dar hasta un 6. ¿Por qué? Por la incertidumbre a la hora de manejar nuestra información, nuestros procedimientos y más que nada nuestras habilidades para poder resolver nuestros problemas, ¿no? Nuestros problemas matemáticos. Y finalmente, como conclusión, ya se va a acabar el tiempo, más sin embargo me gustaría agregar que es muy importante siempre estar conscientes de todo lo que vamos a hacer en cuestión de matemáticas. Todos los profes y yo también siempre he llegado a esa conclusión, siendo, valga la redundancia, de que son práctica y el saber qué hacer, debido a que estamos en una era en la que en el internet está todo, entonces con el saber qué quiere uno hacer lo puede lograr. Y con estos temas de métodos numéricos, si uno quiere facilitar algo, con el tener una noción de qué es lo que quiere hacer, puede lograr crear su propio método numérico. Que en próximos trabajos vamos a generar un método numérico programado con Python para la resolución de derivadas. Pero se me acabó el tiempo. Estas son mis referencias. Muchas gracias por su atención.